Pongámonos un poco serios y hablemos del apego demoníaco, aquello a lo que muchas personas le sacan la vuelta, por temor o porque no creen en ello. ¿Eres de las personas que ha dicho alguna vez en su vida, yo creo en Dios, pero no creo en todas esas cosas malas? No creo en el diablo, no creo en Satanás, no creo en nada de eso. Pues te tengo noticias. Esas cosas no necesitan que tú creas en ellas para existir. Solo existen y tú no sabes si te van a acechar algún día o no. Pues bienvenidos al canal. Lobitos y lobitas, tenemos un nuevo video. Esta vez nos pusimos un poco más serios, un poquito más oscuros y un poquito más intensos. Hace unos días me estuvieron preguntando entre amigas, amigos y conocidos, en resumidas cuentas, ¿qué era yo? Siempre digo que canalizo, he hecho mediumnidad. Es que esta parte procuro no hacerla seguido. Y bueno, tengo el don sanador también, que igual es algo que se trabaja, ¿no? Muchas personas logran trabajarlo. Y se preguntaban cuál es la diferencia de una cosa y otra. Y les estuve explicando. Después vamos a hacer un video para eso. Y entre toda esa plática me hicieron una pregunta. ¿Los mediums solo ven demonios? Para los que saben y ya tienen esa experiencia, pues saben la respuesta. Pero eso me invadió a mí y me trajo unos recuerdos. Yo veía demonios desde muy chica. Yo no fui poseída, pero tuve un apego demoníaco. Y entonces se preguntaban, ¿cómo es esto? ¿Te poseyeron? ¿Padeciste un exorcismo? ¿Te hicieron un exorcismo? Yo, no. Así que hoy vamos a entrelazar algunas cosas de mi vida. Desde cuando tengo los dones o cómo fue que desperté, cómo fue que empecé a vivirlo, el apego demoníaco. Y al final vemos cómo puedes proteger a tus hijos y que no les pase lo que otros ya vivimos. Porque así como a mí me sucedía, yo sé que hay muchos niños, ahora adultos, que pasaron por ese mismo proceso. Y pues bien, les vengo a compartir mi experiencia de vida, una parte de mi vida. No hablaremos de todo. Yo tenía 4 años cuando empecé a tener pesadillas muy feas. Para empezar, siempre he tenido una memoria muy lúcida en cuanto a situaciones, momentos. Ya con la maternidad y la falta de sueño, ya no está tan bien. Pero mi memoria siempre a largo plazo fue muy buena y desde muy pequeña. Tanto que yo veía las fotos con mi mamá y yo le preguntaba, ¿cuántos años tengo aquí? Me dice, no, tenías 9 meses y empezabas a caminar. Y yo le decía, recuerdo que me caí. Recuerdo que en esta foto me caí, me raspé esta rodilla, lloré, tú me diste esto. Y mi mamá sorprendida, porque esas cosas habían pasado. Y así recuerdo muchas otras más, desde incluso tiempo antes. Entonces, cuando tengo yo 4 años, comienzo a tener una serie de sueños, pesadillas. Yo juraba que eran pesadillas, en las que siempre aparecía una persona, a veces conocida, es decir, familiar, un vecino, ahí tengo problemas con la luz. Y siempre me decía que me quería llevar y yo siempre lo rechazaba.
Dentro de mi sueño era como si yo tuviera algo de conciencia que estaba soñando, a pesar de apenas tener 4 años. Los que manejan los sueños lúcidos no me van a negar lo difícil que es llegar a este punto en el que controlas tus sueños o sabes perfectamente que estás soñando. Y yo decía que no. Como yo rechazaba cualquier invitación de quien viniera, siempre había un ser que tomaba mi mano y me decía, eres mía, me perteneces. En ese momento, esa persona se transfiguraba en cosas horrendas y obviamente yo empezaba a gritar, ¿no? Y yo, aún así, yo rechazaba. Yo te rechazo. Yo no soy tuya y mi alma no te pertenece. Yo despertaba gritando, despertaba a mis padres y obviamente toda agitada, toda nerviosa, me costaba volver a dormir. Pero había algo raro. Siempre había una marca. Un rasguño, un moretón, una mordida o cualquier otro tipo de marca. Tengo problemas con la luz, paréntesis, porque no quiero tanto brillo. Así, creo que ahí está mejor. Porque ya está atardeciendo, pero temprano hice un video y algo no se grabó bien. Entonces tengo que volver a hacerlo. No me está gustando la luz. Bueno, prosigamos. Y así es como en ese justo momento empiezo un martirio demoníaco. Yo sé, la mayoría no me va a creer que en mi conciencia yo ya tenía la capacidad de rechazar y de intuir que yo estaba soñando. Pero realmente así fue. ¿Por qué? No sé, yo tenía 4 años. Mi mamá todo esto lo único que hizo fue meterme al catecismo, porque efectivamente yo vengo de una familia donde todos son católicos y se practicaba esta religión. Bueno, ellos la practican, yo ya no. Hoy sigo teniendo problemas con la luz. Bueno, a ver si ahí ya se quedó. Un tiempo medio se estableció todo, pero las pesadillas siempre regresaban y siempre al mismo patrón. Obviamente yo siempre le decía a mi mamá. Yo aprendí en ese transcurso de estar en el catecismo a leer. Recuerdo que yo ya había, cuando yo entré a la primaria, yo ya había aprendido a leer. Mi mamá me mete por ahí después de tener 4 años. Y duró como 2 años de catecismo porque estaba muy chiquita para hacerlo. Antes no había estas reglas que hoy tienen de que no empiezas a estudiar a los 8, o sea, ahí era la edad que quisiera la señora, ¿no? Y era nada más un año. Entonces yo aprendo, no como el método tradicional, mira, no sé si psicológicamente o neuropsicológicamente esto está comprobado, pero te voy a decir cómo aprendí yo y sola. Yo no aprendí por monosílabos, o sea, por decir mamá, y luego lo juntas y como dice mamá, pelota, no. A mí me dieron un libro donde venían las oraciones y entonces me dijeron, mira, siempre que veas estas letras juntas, va a decir la palabra padre. Entonces yo lo que hice fue aprenderme el conjunto de letras, no separadas, sino como fuera una imagen. Entonces yo me aprendí cómo se veían y cada vez que lo veía en cualquier lugar, en un panorámico, en una lona, en el camión, yo sabía que decía padre. Y así fue como yo aprendí a leer. Avancé muy rápido, pero yo seguía viendo cosas y seguían pasando cosas. Conforme pasa el tiempo, estas cosas aumentan. Pasé de solamente soñar a ver cosas. Y entonces me despertaba, sentada en mi cama, con los ojos abiertos, y veía personas, niños, igual que yo. Algunas veces me decían, ayúdame por favor. Y lloraban, y yo sentía esa tristeza, y podía entender que realmente era el alma de un niño. Después me tocaban niños.
que empezaban a llorar y yo sentía esa empatía por ellos, pero era pequeña y no sabía qué hacer. Al final se reían con una risa un tanto diabólica y me daba mucho miedo. Las cosas siguieron aumentando. Me daba mucho, por muchos años y muy seguido, lo que comúnmente se llama parálisis del sueño. Pero yo no estaba dormida, yo estaba despierta, con los ojos abiertos y viendo cosas que estaban arriba de mí y me impedían moverme. Y así pasaban muchas noches en las que yo no podía dormir. Mi madre, cuando yo tenía como 8 años, me dijo, me has superado, yo ya no puedo contigo. Eres más de lo que yo puedo criar o educar. Necesito que seas fuerte y valiente porque yo tengo a tu hermana y no puedo dedicarte el tiempo que necesitas. En ese momento yo aprendí a callar, aunque a veces todavía recurría a ella. Esta parte sí me dolió porque fue un abandono para una niña. Como madre ahora lo entiendo, aunque no lo justifico. Tampoco estoy enojada con ella. Pero sí quiero hacer hincapié en esto que me pasó, porque de una forma me marcó con soledad. Entonces, yo siento que a raíz de yo sentirme sola, fui atrayendo más estas cosas. No era mala, era una niña que se sentía abandonada, aunque viviera con sus padres. Y así como yo, muchísimos niños más. Y ahorita no voy a entrar en ese tema, que si mi mamá debió, que si mi papá no sé qué, bueno, eso lo dejaremos para otra ocasión. Concentrémonos en el apego demoníaco. Yo seguí creciendo, seguí asustando a mi mamá, al grado que sí me llevaron a terapia psicológica, a psiquiatría. Recuerdo que un tiempo estuve tomando unas pastillas, mire, no me pregunten de qué eran, cada cuando las tomaba, para qué eran, cómo me hacía sentir. O sea, tenía cuando eso, yo creo que ya tenía 9 años, 9 o 10 años. O sea, era una niña, no estaba al pendiente. A ver, doctora, ¿qué me dio? ¿Cuál es mi diagnóstico? No, yo solamente quería concentrarme en sobrevivir, no verlos y vivir mi día a día. Pero aunque tomé algunas pastillas un tiempo, nunca dejé de verlos. Estuve una buena temporada así. Para esto yo ya había hecho la primera comunión y yo sentía que cuando entraba a ese templo, como si los dejara fuera y no pudieran pasar, y entonces tenía un ratito de relajación que no podía conseguir en mi hogar. Que salía a la calle y yo veía gente como el rostro se le desfiguraba, pero solo yo lo veía. Entonces empiezo a asistir yo a las misas sola. Recuerdo que invité a unas amigas de la cuadra y nos íbamos juntas. Pero pasó un tiempo y volví a pasar lo mismo. Yo me preguntaba, ¿cómo hay gente, si este es un lugar sagrado, cómo hay gente que viene con estas cosas que se les desfigura el rostro y pueden entrar? En ese entonces no tenía respuestas, ni la madurez, ni el conocimiento, ni la guía, orientación, ni apoyo psicológico o emocional. Simplemente me concentraba en sobrevivir, ¿sí? Sobrevivir. Siguieron pasando muchas cosas. Recuerdo que hubo un momento en el que yo podía o tenía, por una etapa de mi vida, desarrollado como un futuro a 5 minutos, ¿no? Que podía haber cosas que iban a pasar y en 5 minutos. Cosas no tan importantes. Recuerdo que una vez le dije a mamá,
Ahí viene mi prima. Y mi mamá así de que se asoma. No, no viene, no viene. Sí, ahí viene mi prima. Pasaron 3 minutos y ella llegó. Y mi mamá se me quedaba viendo de cómo, ¿no? En otra ocasión, yo entro a bañarme. Estaba yo ya en la regadera. Y entonces todo lo del baño empieza a moverse, empieza a temblar. El toallero que tenía toallas, papel higiénico y cosas así, se tiró todo y por completo. Salgo yo enredada en una toalla hecha taco. Mamá, está temblando. Y mi mamá, tranquila, viéndome, no, no ha temblado nada en lo absoluto. Y fue cuando, fui yo, la regué, algo pasó, no sé. Muchas veces cuando era niña yo quería saber qué tanto de lo que yo veía era real y qué tanto no existía. No existía, ¿no? Voy creciendo, estoy tratando de ir recordando anécdotas como en cronología, porque la verdad es que fue una vida muy complicada el tratar de sobrevivir así. Llegó un punto en el que mi mamá me dijo, es que ya no puedo más, o sea, contrólate, haz algo. Miren, pedí ayuda. Sacerdotes, monjitas, personas allegadas a la iglesia, amigos. Nadie me creyó, nadie. Todos me decían que era producto de mi imaginación y que fuera psicólogo, que fuera el psicólogo. Y yo, ¿y si de allá vengo? O sea, yo decía, bueno, entonces si seré esquizofrénica, tendré algo así. Fue devastador. Acudía yo, no dejaba de ir, de presentarme a la iglesia, porque al final de cuentas era el único lugar donde a veces había un ratito de tranquilidad que no lograba en ningún otro. Me convencí de negarlo, me convencí de decir que no veía nada y que ni siquiera creía en eso. Pero como les dije, ellos no necesitan que tú creas en ellos para existir, solo lo hacen y si quieren van contigo. Y así pasaba. Yo podía decir, estando platicando con amigos, de que, ay, no es cierto, eso no existe. Y llegar a mi casa y ver una cosa horrible en la puerta. Y tener que pasar por un lado, con temor. Pero sin poder hablar, porque no había una red de apoyo. Me dispersaba más en mis pensamientos que en otra cosa y me hice una niña muy callada. Pero ¿qué puedes esperar si a esa niña se le derrumba el mundo y no hay quien la sostenga? Seguían pasando los años y seguía como con una depresión interminable. Y esas cosas parecía como si nunca se cansaran. Disfrutaban, no sabía cómo quitármelas. Y ya todos habían dejado de creer en mí. En una ocasión ya estaba yo más grande y en ese entonces había unos Discman y Walkman que se utilizaban, ponías un cassette o un CD. Si hay alguien menor de 30 años, pregúntele a alguien más que era eso o googlelo. Y escuchaba música, tenía canciones que me gustaban y que me hacían entrar en una calma, ¿no? Lo que ahora ya como neurodivergente comprendo, en su momento no lo hacía, era como que un gancho de vuelta a la calma. Y pues me pongo audífonos y estoy sentada y yo lo hacía por algo nato, no porque tuviera un conocimiento. Y yo tenía algo, lo que ahora le llamarían mantras. Para mí eran palabras que me hacían volver en mí. O sea, el
Eres fuerte, eres valiente, estás bien, movimientos para controlar, porque no me constaba, pero yo sabía que si yo me desquiciaba poquito, que si yo perdía un poco el control de mí, eso iba a ser otra cosa distinta. Repito, yo no era mala, no hacía cosas malas, sin embargo estaban ahí. ¿Quién me los mandó? ¿Me hicieron algo? No sé, pero un día aparecieron y parecía que jamás se iban a ir. Entonces volviendo al tema, estando yo con los audífonos, cierro los ojos, me concentro y cuando me siento relajada, los abro y no estaba en el lugar, que era mi casa. Empiezo a percibir aromas horribles, azufre, podrido, carne muerta. Empiezo a ver paredes bañadas de sangre, espectros por todas partes. Me empiezo a hiperventilar y no sabía cómo regresar. Y no sabía si estaba con todo y mi cuerpo o solamente mi mente, porque aquello parecía tan real como si yo hubiera caminado a la cocina, dado 3 pasos, estar en la cocina y darme cuenta que es otro mundo. Me congelé, no sabía qué hacer. Y lo único que en su momento hice fue respirar, decir mis mantras y pedir regresar, hasta que lo logré. Esto pasó de forma involuntaria unas 3 veces. Pero no fue lo único. Los viajes astrales y proyecciones astrales, el desprendimiento astral, me empezó a pasar muy chica. Pero todo de forma involuntaria. Siempre se escuchaba cuando yo empezaba a cerrar los ojos para dormir. Siempre se escuchaba en mi mente como el sonido de una máquina y luego sentía como si pusiera 2 imanes que en lugar de atraerse como que se repelen y los quieres juntar y como si yo estuviera en el centro. Y de pronto sentía que alguien me tomaba de la ropa y me levantaba y yo ya no estaba en mi cuerpo. Era una niña cuando yo veía mi cuerpo entero desde el techo. Era una niña cuando visitaba otros lugares que no conozco, en persona. Y eso me volvía loca, cansada, seria, retraída. Pero siempre, siempre, siempre trataba de mantenerme cuerda, aunque pareciera imposible. En ese momento, la religión católica era lo único que yo conocía. Y aprendí varias citas bíblicas que tienen un contenido espiritual muy grande y una energía. Y las recitaba cuando tenía mucho miedo. Y me ayudaban a volver en mí, a quedarme tranquila. Y a veces sí, a alejar algunas cosas, pero no siempre funcionaban. En ese aspecto sí debo estar muy agradecida porque siento que eso me ayudó bastante y que sin haber hecho esas cosas yo tal vez hubiera sobrevivido de una manera diferente y no estaría aquí platicando mi historia. Entonces las cosas se fueron complicando cada vez más. Cuando yo estaba en la facultad, yo trabajaba en la facultad, estaba de día y mi trabajo era en la tarde. Mis papás se van de vacaciones a visitar a mi abuela del pueblo donde soy. Y pues no puedo ir porque se había salido de vacaciones de la facultad, pero yo seguía trabajando. Entonces me quedo sola. Ya era mayor de edad. Y yo llegaba a casa como a las 11, ¿no?
una vez llegué, estaba todo oscuro porque dejaba todo apagado y todo desconectado, menos el refrigerador, alguna cosa así. Siempre para evitar algún problema que pudiera existir. Y desde que estoy abriendo el portón de la casa, escucho una música muy fuerte. Yo dije, ay, creo que el vecino de atrás tiene mucha música, a lo mejor tiene fiesta, ¿no? Paso el portón, me giro, echo llave para cerrar, ya me va a salir. Pero cuando me acerco a la puerta de entrada, o sea que ya atravieso el porche, llego a la puerta de entrada, me doy cuenta que la música viene desde adentro. Mi primer pensamiento fue, ay, en la mañana yo puse música, lo he de haber dejado prendido y no lo desconecté. Bueno, entro, prendo el foco de la sala, voy subiendo la escalera. Cuando voy subiendo la escalera, estaba una canción sonando. En ese entonces eran estéreos que se les decía, y la novedad era de que podías meter 3 CDs. Ay Dios, me siento bien vieja. Podías meter 3 CDs, se acababa uno y se cambiaba y en automático se reproducía el otro. Entonces, yo antes de dar hacia los últimos escalones, la canción no termina, la canción se corta y comienza el otro CD. Cuando subo yo y llego y ya estoy arriba y entonces veo de frente, pero estaba como que era retirado de mí el estéreo, se apaga en automático. Y eran esos estéreos que aparecían leyendas como close, open, así, ¿no? Con foquitos. Y se apaga, pero quedan las letritas. Y entonces dije, ay, qué sonsa, lo dejé prendido todo el día. Y se quedó funcionando, de haber estado un CD tras otro CD tras otro CD. Volteo para desconectarlo y estaba desconectado. El fabuloso estéreo estaba desconectado. Y yo que dije, ay, vaya, voy a tener problemas para dormir hoy. Ni modo. Entro a mi cuarto, dije, bueno, ya qué puedo hacer, ¿no? Ya si se prende en la noche otra vez, pues ya ni modo de venir a apagarlo, está todo desconectado. Entro al cuarto y antes de prender el foco de mi cuarto, volteo y veo la sombra gigante, deforme en que me veía. No va a ser tan fácil, solo así una frase. Y yo dije, hoy no voy a dormir, porque no me dejaban dormir. Me acuesto, hago oración, agarraba la Biblia, pedía por favor ayuda, la pedí una vez más, de rodillas, sentada con el corazón en la mano, llorando cada noche, porque lloré en silencio la mayor parte de mi vida. Y a veces parecía que alguien me escuchaba y ese día podía dormir por algo. Pero había días que no funcionaba y que simplemente estaban ahí. Cuando yo me acostaba, los sentía al lado mío. No me podía mover. Sentía unas uñas pasando por mi cuerpo. A veces una baba. Gruñidos en los oídos. Y diciendo cosas que no entendía. En otra ocasión, llegué también de noche. Tampoco estaban mis papás. Y aunque hubieran estado, creo que a veces no marcaba mucho la diferencia. Y dije, vaya, no he visto nada. Todo está bien. Me siento bien. Dije, hoy quiero descansar. Voy a dormir con la luz encendida. Es la única forma en la que a veces podía dormir. Y me dormí con la luz encendida. Para eso mi papá
me había hecho unas puertas para un closet, pero les puso espejo. Entonces me giro de lado y quedo viendo sin querer mi rostro en el espejo del closet. Y cuando me estaba viendo, mi cara se deformó. Y se empezaron a reír. Y algo estaba ahí adentro. Y decía, no, tu luz prendida no me va a detener. Y así pasaron muchas, muchas cosas. Pero todo se complica en 2018. Si la historia no se podía, ustedes pensaban que no se podía poner peor, déjenme decirles que sí. Perdón si me trabo mucho. Ya saben que mi dislexia a veces entra en modo activado. En 2017 yo me caso con un maravilloso hombre. Me encantó que yo ya estaba harta de cuando entraba en confianza con un amigo o amiga, de decirles que yo veo esto, yo sueño esto, yo aquello. Y que al poco tiempo mostraran conductas haciéndome a un lado porque estoy mal, ¿no? Y entonces yo empezaba a salir con este muchacho y dije, bueno, le voy a decir de una vez, total, ¿qué puede pasar? ¿Que me dejen otra vez? Y pues le dije, y pues que me cree. Por primera vez sentí un alivio tan grande de decir, pero ¿realmente me crees? Y él, sí, yo siempre he creído en la existencia de todas estas cosas. Y no tengo por qué dudar de ti. Yo, pues pasó el tiempo, eso fue antes. Obviamente nos casamos en 2017, después de como 6 años de relación, más o menos. Y en 2018, el Señor, que puso los genes para que yo viviera, para que yo estuviera aquí, fallece en mayo, no sé qué día, de 2017. Oh, yo voy a llegar mayo. Yo, en esas fechas, la verdad es que yo lo vi 5 veces máximo en mi vida y fueron pláticas muy, no sé, extrañas. Y después perdí contacto con él y ya jamás volví a verlo, a platicar, a tratar, cruzar una palabra, nada. Como muchos millones de mexicanos aquí que también se fueron por cigarros sus papás. Y él fallece en 2018. Para 1 de julio del mismo año fallece mi mamá. Que por cierto, lo que vi cuando mi mamá estuvo en el hospital y que me tocó estar en primer plano en el hospital, dormir ahí, bueno, dormir, o sea, sabes que estás sentada en una banca dura y fría todo el tiempo, que no hay alimento, no puedes permitirte a veces salir a comprar algo. Hay cosas horribles en los hospitales, horribles. Y ver desfile de ellas todo el tiempo, ¿no? Ay, ¿qué iba? Bueno, después del fallecimiento de mi mamá, como unos 2 meses después, yo vivía en una casa que me había prestado yo le digo papá, pero es mi padrastro. Bueno, mi papá, ¿no? Se quedó, él fue el que se quedó con el paquete. Y él fue el que tuvo el valor de hacerlo. Entonces, mi papá. Y él tenía otra casa y me fui a vivir ahí con mi esposo ya. Salgo a regar las plantas en la noche. En ese entonces yo trabajaba como coach de un club de corredores. Llegaba yo cansada, yo tenía 3 perros, también los corría y pues llego regando plantitas, ¿no? Y cuando me doy la vuelta,
veo a ese hombre que me dio la vida parado enfrente de mí. Me dio el susto. Dije, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién te dejó entrar? O sea, ¿cómo supiste que yo vivo aquí? Por un momento yo olvidé que ese señor ya no estaba en este plano. Pero él se empezó a reír. Lo vi como ver una persona de carne y hueso aquí. O sea, no allá a 30 metros. No, aquí a metro, metro y medio. Frente a frente. Y vi cómo se empezó a reír y a desfigurar el rostro. Y no recuerdo las palabras exactas, pero algo me dijo y yo, ya cuando vi eso caí, dije, este señor ya no está en este plano, o sea, ¿qué hace aquí? Las cosas a partir de ese momento empezaron a ponerse más intensas. Uf. Empezó con lo bajito, o sea, lo típico que todo el mundo ve, que empieza así, ves una sombra, ay, creí que había visto algo, ¿no? Y luego empiezas de que cosas que se tiran, ¿no? Cosas que se caen al suelo, puertas que se cierran o puertas que se abren. Mis perros, yo siempre he sido muy observadora con mis perros o con los animalitos en general. Para mí son grandes maestros. Los empiezo a observar con terror. Vivían con miedo todos los días, vomitando pura baba. Claro, paréntesis, claro que los llevé al veterinario a los 3 y miento, en ese entonces tenía todavía 2. No me acuerdo si la otra ya había llegado. Bueno, 2 o 3, los que sigo teniendo ahorita. Dije, bueno, pero si son peras o manzanas, yo tengo que corroborar que ellos tengan buena salud. Los llevé, los perros sanos. Y los perros no querían salir del cuarto, se metían abajo de la cama. Cabe mencionar que mi base de mi cama me la había hecho con mucho cariño mi papá, porque yo tengo un perro muy grande. Entonces a él le gustaba meterse abajo de objetos y me hizo una cama más elevada de lo normal, sí estaba muy alta. Pero le poníamos tapetito y a él le encantaba estar abajo, como una cuevita, no sé, algo así. Y entonces los otros 3 pues también llegaban y se acostaban. Y a veces no querían salir. Las cosas fueron escalando porque no solamente ya era yo, ya también era mi esposo. Nos pasó que juntos en la noche, despiertos, bueno, madrugada, empezábamos a escuchar risas adentro de la casa. Golpes en la puerta, 3 golpes en la puerta de nuestro cuarto. Se oía que rasguñaban como si masticaran algo así, como si mascaran, no sé, vidrio o una cosa así. Y se escuchaban risas horribles. Yo no paraba de tener pesadillas todos los días, de estar en el astral viendo cosas horribles y mi esposo todas las noches asustado porque tenía que despertarme y a veces me costaba regresar en mí. Estaba demasiado preocupado. Él también empezó a ver este tipo de sombras, obviamente empezamos a enfermar, empezaron a enfermar los perros, yo hacía lo que podía, ya tenía, mi conocimiento era muy poco, o sea, nunca tuve como tal guía, ayuda, orientación, un maestro o algo. Tuve la intervención de un amigo en esta vida, fue un amigo en esta vida, bueno, todavía vive, pero por cosas del destino ya no volvimos a platicar. Y esa persona fue un amigo también en la vida pasada, y él fue el que me ayudó a creer en mí, él me dio las bases para yo buscar información, para no tener miedo a desarrollar estos dones, porque creo que el meollo del asunto era que siempre había negado estos dones por el temor y el terror que yo vivía. La soledad en la que yo viví todo esto, siento que los atraía, era como que ellos estaban alimentando de una forma infinita de todas mis emociones negativas, que mis emociones negativas no eran querer hacerle daño a alguien o
querer hacer cosas malas, eran tristeza y soledad. Yo pude haber muerto, eso me lo explicaron una vez, que digamos que tenía una misión, o tengo más bien dicho, una misión que cumplir aún, una misión que va más allá de lo que yo quiera hacer o no. Y por eso me conservaron y me ayudaron a estar con vida todo este tiempo, porque por tantos años estuvieron alimentándose de parte de esta energía vital. Y sí, había días en que mi energía era muy poca, que yo sentía que no podía con mi cuerpo, con mi físico, que me sentía drenada, pero de repente un día amanecía, vámonos. Me acuerdo que en la facultad llegué a hacer las 3 cosas, trabajaba, estudiaba, entrenaba, dormía 4 horas, me iba bien pilas, o sea, se notaba una la juventud, pero 2 después de tener ganas de entrenar, después de haber tenido contacto y me hayan succionado parte de mi energía estos seres, pues ya analizándolo después con el conocimiento adquirido, pues obviamente sí me impacta, ¿no? ¿Cómo rayos lo hice? No lo sé, pero pude lograrlo. Y todo empieza a complicarse ya estando en esa casa. Yo dije, ay, van a empezar otra vez todas las noches, pero ¿sabes qué? Ese señor que puso su ADN por ahí volvió a aparecer y en el día. Una vez yo puse el Salmo 91 en hebreo, cantado en hebreo, porque quería alejar las malas energías de la casa, ¿no? Y que se aparece y me dice, no, tus cantitos no van a poder, voy a lograr mi meta, viva o muerta, lo voy a lograr. Tú deduce qué era lo que quería. Abro un espacio aquí, un paréntesis. ¿Qué tiene que ver ese señor con las cosas que me pasaban? Pues existen leyendas urbanas del pueblo donde yo nací, porque mi mamá y mi papá biológico eran del mismo pueblo. Yo nací en ese pueblo y estoy registrada allá. Y existen leyendas urbanas en que él practicaba magia, alta magia o magia negra, pero algo así. Hay testimonios de personas que decían que lo veían en un lugar y en otro lugar al mismo tiempo, que lo habían visto atrapar brujas. Incluso esto sí me lo llegó a decir en una de esas pláticas, pero cuando me van a decir, ¿a poco no te diste cuenta cuando tú lo viste? O sea, era una niña. Te estoy hablando que era una niña. Lo conocí cuando tenía 11 años, más o menos. A los 11 lo vi una vez, a los 12 lo vi una vez. O sea, ni siquiera no había Facebook, no había internet. O sea, eran cartas cuando alguien iba. No tenía acceso a teléfono. Allá ni siquiera llegaba la línea del teléfono. O sea, no había medios de comunicación como lo hay ahora. Y yo era una niña que lo único que quería no era saber tanto si él veía esas cosas o no, sino por qué me había dejado. Porque si me quería de verdad, cómo sería mi vida haciéndolo parte también, yo haciéndome parte de su vida y él de la mía. O sea, tenía otras preguntas que realmente lo demás no me lo preguntaba. Él sí sacaba unas pláticas así medio random, pero yo no le tomaba importancia. Yo quería conocer la esencia de esa persona. Y como niña tienes pues otra mentalidad, ¿no? No tienes la madurez para estar haciendo esas investigaciones. Y volviendo, cerrando la pausa y el paréntesis, y volviendo al 2018, cuando se desencadenó todo ya después yo de casada. Bueno, veo a este señor, me pongo sí bastante nerviosa y dije, pues no voy a dejar de hacer oración, no importa, o sea, he sobrevivido, voy a seguir haciéndolo.
Yo trabajaba en las tardes y en la mañana estaba en casa. Mi esposo tenía 2 turnos, igual de maestro de educación física y entrenador. Y yo en la mañana antes de irme al trabajo, o a mediodía, no recuerdo, iba bajando las escaleras de la casa y sentí claro 2 manos en las escápulas, en mi espalda, empujándome fuerte. Volé por la escalera. Volé. Mis piernas se levantaron y yo sentí de esas veces de fracción de segundo que pasa tu vida aquí. Y dije, ya quedé aquí porque mi cabeza iba a impactar en los escalones, pero también sentí como si alguien pusiera sus manos, cabeza y cuello, y ahí no me pasó nada. Pero uno del filo de los escalones le dio a la zona lumbar de mi columna. Y ahí quedé, no me pude mover. Y ahí fue donde la cosa todavía se pone más brava. Porque yo empezaba a escucharlos, por ejemplo, ya llega mi esposo, si me lleva a consulta, me recetan inyecciones, está muy inflamado todo, pero aún así yo no podía subir las escaleras. Teníamos un sofá cama y le dije a mi esposo, déjame aquí, o sea, no me cargues, no nada, déjame aquí, porque después yo en la mañana para bajar voy a batallar. Aquí hay baño abajo, o sea, me puedo quedar aquí. Está bien. Y esa noche yo escuchaba sus risas burlonas y sus intenciones de matarme eran más que evidentes, de acabar con mi vida, ¿no? Como diciéndome, es que hasta que no cedas tú, hasta que tú solita no digas, ya, me rindo, no te vamos a dejar en paz. Y las cosas así siguieron pasando. Yo seguía enfermándome de todo y de nada a la vez, porque, o sea, un soplido me hacía daño y yo ya tenía de repente, no sé, tifoidea y cosas así. Sí decaí mucho, sí estaba muy triste, estaba muy sola. Y mi esposo como que no sabía qué hacer. Obviamente, si a mí me faltaba experiencia y conocimiento, pues hay más, porque él no, digamos que no es como tal medium o clarividente o algo así, ¿no? Solamente cree. Ha desarrollado algunas cosas, pero muy, muy poco. Entonces era como esa desesperación por quererme ayudar, pero estar limitado de todo, ¿no? En ese entonces, una ex compañera de la facultad me visita y da la casualidad que empezamos a hablar de estos temas. Yo dije, bueno, si me va a dejar de hablar, que me hable, porque daba la casualidad que cada vez que tocaba ese tema con una persona, esa persona más adelante me dejaba de hablar. Y no, me presentó a una persona que ella le decía que era su maestra. Y esta persona, platiqué con ella, creyó en mí, le pasaban cosas similares. Yo dije, encontré que hay más gente pasando lo mismo. Estoy tratando de recordar bien todo. Esta persona me invita, va a haber un seminario como de artes místicas y voy. Cuando me ve el señor que iba a dar este seminario, se acerca conmigo, se me queda viendo, me dice, enséñame tus manos, le muestro mis manos. Sin yo conocer a nadie, solo conocía a las 2 personas que me invitaron. Me dice y le dice a todos los presentes, las manos más antiguas son las de ella. Y yo no me volteen a ver. Para empezar, en algunas cosas yo me ponía así como no tímida, sino no quiero que me vean, o sea, quiero estar ahí invisible, que no se den cuenta que existo, pasar desapercibida. Y empieza a decir, sus manos son esto, sus manos aquello, bla, bla. Después me dice algo, me dice, ¿tú no te has dado cuenta que tú eres un farol y todos los que traes atrás de ti, porque no traes uno, traes muchos atrás de ti y tú sabes de lo que estoy hablando, se están alimentando de ti?
y no te has ido de este mundo porque tienes una energía muy infinita y una misión en esta vida. Te han salvado por algo, aunque tú no lo creas. Y empezó a decirme muchas cosas que yo no esperé que alguien me dijera, y menos alguien que acababa de ver y conocer. Esta persona le dijo a la maestra que se había quedado aquí qué hacer para ayudarme a mí, porque él se tenía que ir. No pertenecía a este estado. Después le dijo, espérate, todavía no lo hagas, deja que ella como que madure un poco, me imagino yo, en asimilar todo el proceso, ¿no? O lo que iba a vivir, no sé, en fin. La cuestión es que me tenía que esperar. Y para esto voy a dos veces, viajo a su casa, pero no yo sola, ¿no? O sea, viajamos en un grupo que fuimos porque él él era sanador y hacía sanaciones en su casa. Mira, él no te cobraba, él te daba hospedaje porque tenía una casa grande y mira, tirados en la sala, amontonados en un cuarto, tendidos en el piso. Él te quedabas en su casa, ahí te bañabas, o sea, gastabas su agua, les pagaba a todos a veces la cena, nos cooperábamos para llevar algo de mandado. Y igual eran visitas express, o sea, de un día para otro. Nos reunía a todos, nos daba una plática, un tema, y después empezaba a sanar como tal. Yo no recibí mucha sanación como en el tema espiritual. En mí se enfocaron a ayudarme porque yo todavía traía problema, lesión por la caída, y es que previo a esto, cuando yo entrenaba en la facultad, también tuve un incidente muy fuerte y me dañé esta región, la zona lumbar. Y pues ya, no quedé igual, y obviamente esa caída vino a dañarme aún más, ¿no? Cuando me pasa en la facultad, yo estuve casi a nada de quedar en silla de ruedas y pues bueno, la libré, me libraron. Y cuando fui a verlo, me ayudaron mucho con sanaciones y para ayudarme con la espalda. Y sí, efectivamente me ayudó mucho y se lo agradezco bastante. Ya regresando de la segunda vez que voy a verlo, aquí al estado donde vivo, es cuando empezamos de que, bueno, ahora sí, ya tienes que hacer el ritual de desapego. Y yo dije, o sea, esto no es una posesión, no estoy poseída. No, era un apego. Y era un apego que yo no deseaba, porque puede haber gente, ya con el paso del tiempo lo entendí, puede haber gente que tenga un apego porque quiere. Y tú vas a decir, ay, pues ¿cómo es posible que quieran estas cosas, no? Bueno, no precisamente a este tipo de seres, sino a los incubos y sucubos, que son aquellos que te dan placer, digamos que corporal, un placer corporal, ¿no? Tanto a hombres como a mujeres. Y hay quienes se apegan o llaman a estos seres para poder sentir ese nivel de placer. Y hay quienes no los quieren dejar y quienes quieren seguir ahí. Entonces, bueno, el mío no era un apego que yo quisiera. Lo sufrí, un apego involuntario, porque se presentaron, se quedaron y no se querían ir, ¿sí? No pasó a posesión, porque nunca estuvieron poseyendo mi cuerpo. No lo lograron. Todos estos años y no lo lograron. Y estoy feliz por ello y estoy orgullosa de eso. Pero no quiere decir que lo quiera volver a pasar. No, en absoluto. Entonces no fue una posesión, había un apego, es decir, se movían conmigo como una sombra y podían ir a todas partes. Sí había lugares a los que no podían entrar. Sabían a dónde iba a regresar y ahí estaba. Había veces que sí se quedaban todo el tiempo en mi habitación, había otras veces que les gustaba estar en otro rincón. El caso es que su objetivo
era dañarme tanto espiritualmente, que yo terminara cediendo, que yo terminara tal vez renegando de la energía creadora o haciendo algo que a ellos les permitiera como una puerta de entrada para poseer el cuerpo y mi alma. Pero esto no fue así. Fue muy difícil, demasiado difícil, pero agradezco que no haya sido así. Entonces me ayudan con este proceso. Mira, no voy a mencionar el ritual porque no es algo que pueda hacer una persona. Aquí se necesita ayuda. Si yo lo hubiera intentado sola, no estaría aquí platicando. Aquí se necesita ayuda y bastante. A mí me ayudaron 3 personas y yo éramos 4 personas. No sé por qué siento 4, sí. Había una quinta, pero ese día esa quinta persona no pudo ir. 4 personas y las 4 salieron igual que yo ese día de noqueadas, como si te hubieran puesto en un ring con el Canelo y te agarró de su costal de entrenamiento. Cuerpo adolorido. Yo vomité tanta baba y en ese momento recordé a mis perros. Igualito, lo mismo que había vomitado mis perros, lo mismo fui a vomitar yo. Una baba espesa, horrible, apestosa. Tenía rasguños en la espalda. La garganta se me cortaba y sentía como clavos aquí, algo que me picaba. Y sentía que me tenían agarrada fuerte de aquí. Pero ese día, así como fue la experiencia más traumática de mi vida, también fue el parteaguas para una nueva etapa. Cuando yo ya no sabía qué iba a pasar y estaba a punto de, no sé, de rendirme y decir ya no puedo, aparecieron unas energías divinas, aparecieron los arcángeles. Y eso me pone feliz. Los sentí, estuvieron ahí, que cuando yo sentí esta magia bonita, esta energía, dije, no me puedo rendir en este momento. Y entonces luché y se dio con todo. Y pudimos alejarlos. Yo me tuve que cambiar de casa porque sí me advirtieron que podían regresar a buscarme, porque a pesar de que éramos 4, no éramos tan fuertes. Y me salí de casa. Y me traumé un tiempo. También me quise salir de esa casa porque estaba escamada, porque sentía que iban a aparecer en cualquier momento, así que mejor decidí irme. Y esa experiencia abrió una puerta nueva en mi vida. Cuando yo llego, les voy a contar las 2 siguientes cosas maravillosas que me pasaron, que jamás en la vida yo creí que me iban a suceder. Llego yo aquí y en la escalera de repente yo veo una luz enorme, enorme, así como si todo se hubiera iluminado, como están las escaleras y arriba el techo hay tragaluces, como si el sol entero hubiera pasado por esos tragaluces. Pero no me dejaba ciega, sin embargo era demasiada la luz. O sea, y ahí voy yo de curiosa, ¿no? ¿Qué está pasando? Y escucho una voz que me dice, tu fe te ha recompensado. Mantenerte, ¿cómo dijo la palabra? Sí, como tratar, no, se me fue la palabra, se me fue. O sea, mantenerme fiel a ese ideal, a hacer las cosas bien, a no rendirme ante el mal, eso sí, lo dijo así. Me va a traer recompensas y me será premiado por eso. En ese momento se me desbloquearon un montón de cosas. De repente
mi cerebro ya sabía cosas que no sabía y que no había estudiado, que no había leído. Así me hubieran puesto los idiomas, las matemáticas. Y bueno, esto pasó y me sentí muy bien. Se presentó, no les voy a decir qué arcángel era. Esto es para mí, es mío, mi tesoro. Y yo por primera vez me sentí tan afortunada que digo, por este pequeño momento sí valió la pena haber llorado en silencio como 30 años. Bueno, no, empecé a los 4, como 26 años, 27. Sí, tenía 31. Pues valió la pena. Valió la pena el llanto en silencio por un minuto. Porque eso que vives se queda contigo de una forma positiva y no te suelta. Al poco tiempo de haber llegado aquí, o sea, eso fue yo creo como el segundo día de yo haber llegado aquí, donde hasta la actualidad sigo, y como a las 2 semanas, estando yo todavía despierta, aparecen unas luces y me dicen, traemos regalos para tu hijo. Y yo, ¿qué? No tomé importancia, pero recuerdo haber visto unas cajitas, diferentes cajitas, como que de madera, una metálica. Pero me hice una prueba de embarazo y salió positiva. Y después, estando con mi pancita de embarazada, se presenta un arcángel del cual yo nunca había escuchado nombrar. Que ahorita sí ya lo veo como que en todas partes y, o sea, vaya, que la gente ya lo nombra mucho, pero antes pues no era de mi conocimiento. Y él se presenta, dice su nombre, me dice a qué viene y me dice que no me preocupe por mi hijo, que él va a nacer sano, que él va a estar ahí. Pues cumplió al pie de la letra todo. Y vaya, que cuando yo me embaracé, al poco tiempo empezó lo de la pandemia. Entonces pues fue niño COVID y me dio el COVID en el embarazo y la pasé muy mal. Pero tanto estuvieron ahí cuidándome que cuando yo agarro el COVID en el embarazo, mis niveles del oxímetro me bajaba hasta como 62. Yo nunca tuve la necesidad de ser entubada, ni llevada al médico, ni de urgencias, y lo agradezco. Yo me ponía, me recostaba, respiraba y meditaba. Sí, señores, porque la meditación, esto no lo conté como parte de mi pasado, porque íbamos enfocado al apego, a contar historias de esa índole, pero la meditación salvó mi vida muchas veces. Y así es como ellos llegaron a mi vida y pues ahorita ya cambió todo esto, ¿no? Ya mi historia de vida es diferente, ya lo que me han hecho aprender en estos últimos casi 6 años ha sido distinto. Bueno, más 2018, 2019, 2020, un poquito más. Desde 2018 para acá. Ha valido la pena, pero sí fue muy traumático. Fue una infancia que yo no quisiera verla en mi hijo, ni en los hijos de ustedes, ni en los hijos de mis hijos. ¿Por qué? Aquí es donde entra el brujitip de mamá. Y tú te preguntas, ¿qué tiene que ver mi hijo con el apego demoníaco? Pues todo y nada a la vez. Porque lo que me pasó a mí, tus hijos, ni ningún niño en el mundo está exento a que le pueda suceder. Y entonces, tú como papá, ¿qué harías si empiezas a ver a tu hijo así, defectado como yo? Hazte la pregunta. ¿Qué harías? Respóndete. Ahora pregúntate también, ¿tengo los conocimientos para enfrentarlo? ¿Con quién iría? ¿A quién le pediría ayuda? ¿O simple y sencillamente no creo en eso y vas a dejar que la historia de alguien como yo se repita en tus hijos?
Mira, te voy a ser sincera. Yo me he puesto a observar mi pasado porque soy muy analítica. Y para mí siempre cuando busco respuestas de algo en el exterior, yo tengo que viajar primero al interior. No trato de ser controladora. Cuando no lo encuentro la respuesta, pues simple y sencillamente, mira, me dejo llevar y pues bueno, ¿para qué obsesionarme con preguntas que yo no tengo las respuestas y las dejo ir, ¿no? Pero desde que soy mamá, algo en mí se ha activado diferente y esto no me lo van a negar las demás chicas. Y es el modo prevención. Como mamá siempre estás buscando prevenir cualquier cosa, prevenir una caída. Y tú lo sabes, tengo que ponerle algo aquí para que el niño no se suba. Tengo que poner esto para que no se resbale. Y empieza modo prevención. Entonces yo mirando mi infancia y digo, de donde vengo y por cómo soy, es muy probable que mi hijo reciba este tipo de ataques. ¿Cómo los voy a prevenir? Y eso me llevó a una cosa, construcción de vínculo. ¿Qué fue lo que yo no tuve y lo que sí tuve? Lo que sí tuve, miedo y soledad toda la vida. Bueno, no, hasta que me casé. Hasta que me casé y tuve un perro. ¿Qué no tuve? Un vínculo, una conexión con quienes me cuidaban. No tuve a alguien que creyera en mí. Así que, pues bien, tú ya sabes toda la historia, te la acabo de contar, ¿no? Hay muchas personas que he escuchado que sus hijos les dicen entre los 2 y los 6 años que, no sé si ya se despertó, mi hijo estaba dormido, que sus niños, es muy común, esto que les voy a decir es muy común, que sus niños, es que estoy dibujando a mi abuelito, ¿no? Y dibujan a su abuelito. Y de que, mi abuelito y le decían el nombre, ¿no? Y pues el abuelito falleció hace como 10 años y ni siquiera alcanzó a conocer al niño. O, es que mi abuelita me visita y me dijo esto. Igual, la abuelita falleció y no lo alcanzó a conocer y pues ustedes no se la han mencionado porque está muy pequeño, ¿no? Bueno, así como pueden ver al abuelito o a la abuelita, pueden ver otras cosas. Permítame un momento. Volvemos. Entonces, les decía, así como ven a ellos, pueden ver otras cosas. ¿Y qué es lo primero que la mayoría de la gente hace? Ay, mijita, sí, mira tu abuelita. No, sí está bien. No, hijo, lo soñaste, lo soñaste. O el no, hija, no, sí. A lo mejor no lo haces por mala onda. No sabes cómo manejarlo o no te dieron las herramientas a ti para manejarlo. Y haces comentarios, no, es tu imaginación, lo soñaste, lo pensaste, lo imaginaste, pero no le creen. Y en ese momento, algo en nosotros, cuando fuimos niños, empieza a dejar de hacer match. Y cuando te pasan tantas veces y tantas cosas así, y tus papás te niegan, no, hija, estaba soñando, no, es que solo fue un sueño, entiende, mira, esta es la realidad y solo fue un sueño y te pasó esto y dejan de decirte lo que ven. Y yo fui esa niña, yo no hablaba, yo fui esa niña que dejé de expresar las cosas que veía porque no me creían. Y eso me llevó a sentirme sola dentro de mi núcleo familiar. Ojo, no estoy tirando hate contra mi familia, yo la amo, pero sí abordo este tema porque yo sé que ellos no tenían las herramientas para manejarlo y que la situación en la que estaban viviendo, porque después de mí sigue una hermana y esta pescó un virus muy fuerte y pues quedó con una gran discapacidad, que pues en su caso ya no se pudo avanzar en muchas cosas, ¿no? Entonces, una madre, un padre que trabaja todo el tiempo porque no alcanza el dinero, que se le agradece bastante, ¿verdad? Porque aparte yo no era su hija, digo, mi hermana la que sigue de mí, sí, pero yo no era su hija. Y
una madre que tiene en carga, pues no una carga, o sea, no es que seamos una carga para ella, sino que todo ella sola, ¿no? O sea, la responsable de la casa, de la comida, del cuidado de las terapias de una y pues del cuidado de la otra, ¿no? Es por eso que mi mamá a corta edad me dijo, oye, no puedo, o sea, no puedo. Fue como un, perdóname, pero tienes que hacerte cargo de ti misma. Y es difícil entonces crear esos lazos que te hagan sentir segura. Oh, ese ya es mi niño. Ahí vengo. Volví. Entonces les decía, para mí el primer punto de prevención es crear ese vínculo con tu hijo. Ese vínculo que le va a dar seguridad, que le va a dar, que va a creer, lo va a hacer creer en él mismo y que te va a platicar todo a tu alrededor. En una ocasión me pasó que con mi hijo estábamos abajo, lo mandé por algún juguete, no recuerdo qué. Sube y así como sube, chucu, chucu, mamá, baja corriendo, ¿no? Espérame afuera. Es mi perrita. Es que hay un monstruo en mi cuarto. A ver, hijo, vamos a respirar. Recuerda que eres fuerte, que eres valiente y que estoy contigo. Respira. Lo calmé, me empieza a decir, hay un monstruo, es así y es asá. Y me asustó mucho porque salió de tal parte, ¿no? Ok, déjame ir a ver. Subo yo sola y efectivamente, ahí había algo. En muchos de los casos tú puedes decir, ¿qué pasa si yo no lo veo? Si yo no tengo la habilidad de verlo. Pues créele de todos modos, no pierdes nada. Y él gana o ella gana confianza en sí mismo. Y la seguridad de que mamá y papá va a estar ahí siempre. Y entonces te va a buscar por cualquier detalle. Y así tú te vas a dar cuenta cuando las cosas no estén funcionando en tu casa. Cuando haya algo que no debe de haber, cuando detalles de este tipo, porque los niños son unas antenitas receptoras increíbles, o sea, vienen bien despiertos, aunque últimamente por el exceso de pantallas, esto les ha dañado su señal y he visto niños que tenían un don o venían muy despiertos, pues ya estar muy dormidos, ¿no? Cuidado porque en la adolescencia, si tú no refuerzas esto de sus dones o creer en ellos o enseñarlos cosas, por ejemplo, a mi hijo trato de ponerlo a meditar, pero la meditación son prácticamente respiraciones, o sea, si capto 3 minutos de tranquilidad es ganancia y nos fue bien, ¿no? Le enseño a sentir la energía con sus manos, la energía de las plantas, a que sienta la energía de mi cuerpo. Son cosas que ellos pueden hacer y pueden entender que la energía está en todas partes, ¿sí? Porque cuando hablamos de energía, no hablo, como lo mencioné en uno de mis videos, de los primeros videos, no hablo de una cosa mágica que aparece así de la nada. No, cuando hablo de energía, hablo de la energía que todos tenemos. Efectivamente, mientras tú seas un ser creado por átomos, moléculas, células y que tenga órganos complejos, tienes energía, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu átomo tiene electrón y tiene protón y adivina qué, en el átomo hay energía. Tu célula tiene mitocondrias, ¿sí? Y en las mitocondrias se da todo el proceso energético. Bueno, si es que no me falla la memoria con mis clases de biología. Y así es como funciona todo nuestro entorno. Entonces lo enseño a sentir, ¿sí? Ahorita no es necesario que el niño aprenda rituales de, se me fue, de desapego, rituales de exorcismo, cosas así. No, no. Él necesita conocer su entorno y que le formes un entorno seguro. Otro punto bien importante con ellos es que tengas estas pláticas y que tengas la valentía de acercarte tú a ellos. Yo sé que a veces es difícil y más porque he visto un chorro de niños que dicen, mamá, la señora, ¿por qué tiene una pluma encajada aquí? Y entonces, ¿cuál señora, no? Y esa señora.
Y tú, no, hijo, ahí no hay nada, que no sé qué, vente, vamos a ver la tele. ¿Tienes más miedo tú que el niño? Pues, aunque sí es cosa de miedo, mira, primero respira. ¿Por qué? ¿Qué estás viendo? ¿Y qué más trae esa señora? ¿Y cómo es? ¿Te está diciendo algo? ¿Te dijo algo? Bueno, ya que analizaste el contexto de quién es esa señora o cómo es y todas esas preguntas, hija, debes de entender, o hijo, debes de entender que en este mundo hay muchas cosas que no entendemos. Esa señora debe ser una energía que ya no tiene su cuerpo, que estuvo viva y que ya perdió su cuerpo. Está triste porque no puede irse, trascender en este mundo a donde van todas las almas. Tú debes de alejarte de ellas, porque no sabes si son buenas o son malas. Tú dime cuando algo esté sucediendo, yo lo voy a abordar. Y deja mirar, la mayoría de las veces solamente van a estar ahí parados, te van a estar viendo, y yo sé que es aterrador. Y sí, bueno, en otras ocasiones más fuertes, pues obviamente te van a mover cosas, te las van a aventar, te van a empujar. Pero suponiendo que esto está pasando con tu hijo por primera vez, ¿no? Te van a estar viendo ahí. Cuando tú le demuestres a esas cosas que tienes control de ti misma y le demuestres a tus hijos que tienes control de ti mismo y que tú lideras y que tú eres fuerte y que tú también eres valiente, ellos se van a sentir más seguros y les enseñas a no temer. Entonces mi hijo, claro, siendo niños, ven unas cosas, por ejemplo, después sí ha visto cosas y aún así les van a tener miedo, de todas formas, porque son niños, porque resulta que ese día andaba necio, le dolía la pancita y luego vio algo y pues lloró. Son pequeños, ¿no? Pero sí tiene un impacto las palabras que usas, el cómo los abordas y el que tú no demuestres tener miedo, aunque por dentro lo tengas. No significa que yo puedo todas, no. Significa que vas a hacer un esfuerzo más grande del que está haciendo el niño para no orinarse o no llorar. Después del ejemplo que puse con mi hijo, que efectivamente se asustó y bajó corriendo, empecé a tener estas pláticas con él. Una vez estaba lavando trastes y él dijo, voy a subir por mis juguetes. Sube. Y subió y se tardó. Y yo dije, estar haciendo una travesura, ¿no? Y apenas venía a fijarme cuando él baja. Pero baja sacando el pechillo, así caminadillo. Y él me dice, mamá, ya lo hice. No te tienes que preocupar. Había otro monstruo ahí, pero le dije que se fuera, que no era su casa. Y no tuve miedo y lo corrí y se fue. O sea, claro que se aventuró mucho, ¿no? Pero revisé y efectivamente ya no había nada y él tuvo esa seguridad. Entonces, resumiendo, apego demoníaco no es una posesión, pero sí quieren tu cuerpo o tu alma. El apego demoníaco va enfocado a que ellos un día quieren deteriorarte tanto, que quieren eso que tú tienes y quieren lograrlo. Y pueden pasar años, años y años y años hasta obtenerlo. Que mi historia te sirva, digo. Y déjame decirte que no te conté todo. O sea, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis y cuento la historia breve así de cuando mi mamá me empezó realmente a creer en todo esto. Yo ya estaba, fue previo a entrar a la facultad. Yo salí de la prepa, trabajé un tiempo para juntar dinero y después presenté para la facultad, ¿no? Y previo a esto, yo le decía a mi mamá, es que todas las noches me mueve en mi cama. Y mi mamá, no, o sea, ¿cómo va a ser eso? Tú vas a estar soñando, o sea, lo típico, ¿no? Pero llegó un momento en que en una ocasión mi cama empezó, yo estaba dormida y mi cama empezó a moverse tanto, tanto, a sacudirse como un terremoto.
Y mi mamá entró casi con chancla en mano. ¿Qué está pasando? Y yo sentada en la cama, y la cama así, y lo ¡paz! De hacia abajo, ¡pum! Me la azotó. Y se queda tranquila. Cuando mi mamá vio eso, Dios santo, se le fueron la cara, los ojos, la nariz, todo hasta el piso. Se puso más pálida que yo y fue cuando dijo, ¿sabes qué? Tienes razón. Y ella se encargaba, mira, me ponía veladoras, me ponía cruces, me echaba agua bendita, me ponía ajos, me barría con hierbas, cuanta cosa de rancho una sabía. Volví a ir a pedir ayuda a la iglesia. Ni me creyeron. Pero me voy conforme con que mi mamá al final me creyó. Al final, ya era muy grande. Pero vaya, al final sí se dio cuenta de que dijo, ay, esta no me dijo mentiras. O sea, yo, es que, ¿cómo yo hago eso, mamá? O sea, mira, no hay nada, no es una broma. O sea, mi mamá yo creo que inspeccionó el cuarto, o sea, y efectivamente dijo, es que esto no tiene explicación. Le agradezco mucho cuando llegó ese momento porque hubo unos días que ella veía la luz prendida y que ella decía, ahora entiendo por qué a veces duermes con la luz prendida. Y es que siempre me regañaban que, ¿por qué te quedas con la luz prendida? ¿Sí, no? ¿Acaso crees que somos ricos? Y no entendían el por qué yo, digo, pasaban cosas a pesar de la luz prendida, pero eran menos, o sea, me daba a mí como que el sentido de seguridad. Y ya cuando veía la luz prendida, a veces mi mamá se metía al cuarto y me despertaba y me decía, me voy a dormir contigo, para yo estar más tranquila, ¿no? Y como que sí, esos días no pasaban tanto. Y en una ocasión sí me dijo, estuve escuchando ruidos y escucho como que como que te gruñen en la oreja. Bueno, pero igual no pude hacer nada por mí, ¿no? Ya estaba destinado que a lo mejor tenía que pasar todo esto para yo llegar a donde estoy. Y lo agradezco. ¿Fue difícil? Sí lloré, sí me traumé, sí tuve que ir a terapia. Yo también me llevé a terapia ya en mi vida adulta. Y no una, como en 2 ocasiones. Fue difícil de manejar, pero para eso vengo yo hoy aquí a contarte mi historia, para que no se repita con tu hijo, ni con tus nietos, ni con nadie de tu familia. Yo espero que mi hijo no lo repita, ni los hijos de mis hijos, ni ninguna generación más que venga de mí. Así que recuerda esto. Ellos andan por ahí todo el tiempo. No sabes, puedes tener un alma buena y pura. Y aunque vibres bien bonito, van a buscar la manera de causarte estragos en tu vibración. ¿Cómo? Mediante las emociones. Cuando te sientas deprimido, cuando te sientas solo, abandonado, con tristeza, que fue lo que yo me sentía todos esos años, van a entrar ahí porque una persona buena que vibra así, aunque sea buena, es comida para ellos, es alimento y lo disfrutan. Y entre más les des, más van a querer. Así que ya sabes, la conexión emocional con tus hijos es ahorita. No quieras conectar con ellos cuando ya son adultos porque ya crecieron y luego no te hablan por teléfono y te enojas. No, la conexión emocional se hace con los niños desde pequeños. Cuando les crees, cuando los abrazas, cuando les dices que estás orgulloso de ellos, cuando los amas, cuando les fortaleces su seguridad, cuando les permites hablar, cuando hay más comprensión y menos regaño. Yo sé que venimos de la crianza, de la chancla voladora, y míranos todos cuerdos, con ansiedad, antidepresivos, trastornos obsesivos compulsivos y demás, pero aquí andamos, ¿eh? Así que mi consejo es ese, tómalo o déjalo. Espero hayas disfrutado este story time, bastante largo, por cierto, solo una parte de mi vida, y que te haya servido y que ahora pongas mucho ojo
en tus hijos. Porque recuerda, este mundo, si entras y ves las noticias, y donde quiera, no importa el país en el que te encuentres, sí, la tasa de crimen en algunos países es muy baja y aún así van a pasar cosas malas. Prevente. Dale a tus hijos esas herramientas que tú no tuviste y vas a ver cómo la historia no se va a repetir. Pues esto es todo. Perdón si el video de hoy estuvo un poco más largo. Era requerido. Así que, mira, después te traeré más historias como estas, tengo muchas. Y nos vemos pronto. Gracias por quedarte hasta el final. Bye.